Hoy te voy a hablar de Varadero y qué ha cambiado por aquí. Es el lugar de ensueño al que muchas personas quieren ir, incluso cubanos que pasan bastante tiempo reuniendo para solo pasar aquí un día o dos. Te voy a estar comentando sobre qué se puede hacer en la ciudad y algunas cosas que debes saber. Donde no podíamos acercarnos siquiera a un extranjero. Como ya sabrás si viste el video anterior, estoy alquilado en una casa de renta, que si quieres verla ya te adelanto que haré un video aparte mostrando toda la casa. Así te puedes hacer una idea de qué es lo que puedes encontrar y en qué precios. Esta vez mi reloj se queda. El último que metí en agua salada se ahogó. Este se queda aquí. No quiero que se ahogue. Qué arreglo tengo aquí, ¿verdad? La casa en la que me estoy quedando tampoco es muy grande. Es una habitación realmente la más humilde en la que me he quedado y también la más costosa. Parece que porque estoy en Varadero. Varadero. Lo que muchas personas llaman su sueño en lo que se refiere a lugares a visitar. Varadero. Ya te adelanto que Varadero no es lo que fue, y esto se ve mejor desde una casa particular, porque en esta serie vamos a adentrarnos en las calles y caminarlo de arriba abajo. Nada familia, vamos a empezar ya, vamos directo a la playa. Aquí está la feria. Yo creo que esta es la mejor hora para ir para la playa. Me da esa impresión. Casi no hay sol, supongo que no hay tanta gente tampoco en la playa. Y la tenemos ahí mismo, a unos 150 metros de la casa donde me estoy quedando. Que ya les decía, barata no es. Esta es una de las zonas más caras de Cuba, una de las zonas más cotizadas también para hacer negocios por el turismo. Fíjense que acá todo es caro, solamente el alquiler es bastante caro. Y me atrevería a decir que no está ni entre las mejores casas en las que me he quedado, fíjense. Y he recorrido bastante. Hola. Miren qué bonito el sol. Vamos a grabar cómo cae el sol. Eso lo van a ver hoy aquí. Vamos a ver de qué forma grabamos esto. Me parece que el lugar es bastante seguro como para dejar las cosas aquí grabando. Y bueno, no voy a decir que las voy a dejar aquí grabando y me voy a mover por toda la playa. Voy a buscar una ubicación buena para meterme en el agua y ahí hablarles un poco de lo que es Varadero. No solo la playa, sino de cómo está la situación acá. Varadero tiene 22 kilómetros de playa y más de 50 hoteles, aunque no pude conseguir la cifra exacta. De esos hoteles los hay de lujo y otros que dicen ser de lujo. La mayoría de los que pueden venir son turistas. ¿Y qué cubano no quisiera venir aquí y pasar unas vacaciones? Pero para un cubano común, hospedarse en alguno de estos hoteles y vivir estas buenas experiencias es prácticamente imposible. Pero la historia de la cantidad de cosas que han sido prohibidas para los cubanos es larga y amerita un video. Eso me recuerda a todo el tiempo que estuvimos aislados nosotros los cubanos de los extranjeros. Aquel tiempo del famoso asedio al turismo, donde no podíamos acercarnos siquiera a un extranjero. Para los que no se recuerdan bien, porque a veces hay que refrescar la memoria de las personas, ¿no? Y hay que saber de dónde uno viene para saber por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos, ¿no? La idea original cuando empezó a entrar el turismo en Cuba era mantenernos alejados de los turistas para así abstraernos de la realidad de lo que realmente estaba pasando en el mundo y vendernos la idea, la mentira, de que el mundo estaba patas arriba y Cuba era el paraíso. Pero como decía en el noticiero el compañero Serrano, la mentira tiene patas cortas. Y pronto nos enteramos que no era tan así como decían. Bueno, de hecho, no era de ningún modo así como decían. Cosquillita, cosquillita. Cosquillita, qué rico, cosquillita. Me parece que los perros tienen dueño.
Deben ser de esas personas que andan por allá. Caminemos un poco. Caminemos un poco por la playa de Varadero. Miren, ahí nos vamos acercando a donde tienen las bicicletas acuáticas. Esta es la zona hotelera. Y veo que los perros encontraron quien les diera cariño por allá. Vaya. Qué afortunado el mejor amigo del hombre. Miren, ahí va el otro. También a que le den cariño. Y ahí tenemos unos extranjeros que están buscando un tesoro, que están escapando. No se extrañen, por aquí hay quien viene incluso con detectores de metales. ¿Saben dónde se ve mucho eso? En Santa Fe, en la playa de Santa Fe. Si es que se le puede llamar playa a aquello. Un día les voy a mostrar imágenes de Santa Fe, de lo que queda y del lugar donde las personas se bañan. Miren, qué romántico. Alguien aquí plasmó su amor. Miren esta zona, qué cargada de gente está. Me parece que es donde hay la mayor concentración. Ya se va haciendo un poco tarde ya. Ya deben ser casi las 6 de la tarde. Y me parece raro que el sol no se haya puesto aún. Casi está al caer. La arena se ve un poco sucia. No está tan limpia como esperaba. Y sí, veo que hay muchas más personas de las que esperaba, porque en general la ciudad sí se ha notado bastante vacía. También que esta es la hora a la que todo el mundo baja para la playa, cuando el sol está cayendo, aunque los cubanos en general tenemos malos hábitos respecto a ese tema. Y que tampoco hay mucho protector solar aquí en Cuba, Se ven algunos turistas, pero la mayoría de las personas que hay aquí naturalmente son cubanos. Y la forma de llegar, para quien no se puede quedar en un hotel ni pagar una excursión, es venir en autobús. Autobuses que salen de las diferentes provincias con precios relativamente módicos. Módicos si se compara con las excursiones que vende el Estado. Se podría decir que esta es una opción bastante práctica que les permite a los cubanos disfrutar de la playa más famosa que hay en Cuba. Los Cayos es una historia un tanto diferente y mucho más cara. Como yo lo veo, la mejor temporada para venir aquí es entre noviembre y abril. En esas fechas todavía hay un clima bastante agradable y ese calor sofocante e insoportable que hay en el verano aquí en Cuba no está. En unos segundos, cuando veamos cómo está el agua, les voy a contar qué actividades se pueden hacer aquí y qué lugares se pueden visitar en Varadero como tal. ¿A dónde se puede ir? Anda. ¿Qué se puede hacer en Varadero? Vamos para el agua. Las actividades recreativas que se hacen en la playa todas tienen que ver con los hoteles, y algunas de estas prohibidas para los cubanos. Kayak, catamarán, bicicleta acuática, lo más sencillo sí está permitido. Pero cuando se habla de snorkel o buceo, ya la cosa se pone un poco más compleja. Muchos cubanos se quejan de que todavía existe una prohibición que no los deja hacer esas actividades en su propio país, aunque otros lo pongan en sus redes sociales. La corrupción todo lo puede. Lo que está también terminantemente prohibido es utilizar embarcaciones a motor, ni siquiera una moto acuática. Siempre recordemos que los extranjeros en Cuba tienen más derechos que los mismos cubanos. ¿Cuándo cambiará eso? Buena falta que me hacía esto, familia. Mojarme en agua salada. El mar. No sé si a veces ustedes sienten que necesitan del mar. El agua está bastante transparente. Prometo que esta no va a ser la última vez que voy a visitar la playa en esta serie de videos. Vamos a venir un poco más temprano. ¿Cómo que no? Vamos a aprovechar la luz del sol. Vamos a caminar un poco más por aquí. Con la caída del sol comienzan a cobrar vida el mundo nocturno de Varadero y las expectativas de la gente.
Aparte de lo que ofrecen los hoteles para sus huéspedes, ¿qué es lo que queda para los que no se hospedan en ellos? Eso es lo que nosotros vamos a ver en un próximo video. Un video que lo recoja todo como hemos hecho en Viñales, Cienfuegos y las demás provincias. Ahora, ¿qué hay para hacer durante el día? En esta ciudad hecha por y para los turistas, nos quedan pendientes por visitar unos cuantos lugares. Vamos a llegarnos hasta el Boulevard. Me han dicho que allí abrieron un restaurante ruso. De paso vamos a echar un vistazo a las tiendas y sus precios de locura, como siempre en Cuba. Por aquí hay algunas cosas interesantes que muchos cubanos conocemos y los que no son cubanos claramente no conocen. Y ya hablaremos en el próximo video porque Cuba es un país muy interesante. El caos es muy interesante. Déjame saber en los comentarios desde qué país tú me estás viendo. Ya ha oscurecido bastante y es hora de dejar la playa y salir a buscar un lugar donde comer. Vamos a buscar algún restaurante barato, como de costumbre. El barco que habían visto en el video anterior. Vamos a entrar a ver qué venden ahí. Se ve una escasa oferta. Filete de pescado menos de $2, pollo a menos de $3, jamón menos de $3. Nada, vamos a seguir caminando. Vamos a encontrar algún otro lugar por aquí cerquita, que tiene que haber algunos cuantos restaurancillos de esos que vendan comida. Vamos a ver qué opciones tenemos aquí, a ver esto qué tan caro, qué tan barato es. La verdad que estoy todo mojado, pero me atrevería a preguntar al menos a ver qué hay aquí. ¿Tienen una carta a la mano? Y aquí me encontré los precios de uno de esos restaurantes diseñados para turistas. Claro que no. Vamos a seguir buscando. Bueno, entré ahí, la verdad que salí bastante rápido porque es que los precios no me gustaron nada. Sí, son precios para turistas, un plato $17, $15, no me parece, se pueden conseguir cosas más baratas. Además, ese no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es presupuesto asequible para que ustedes sepan a dónde dirigirse. Quizá cuando hagamos alguna comparativa tipo la que hicimos en Trinidad, restaurante caro contra restaurante barato, sí puede ser que venga aquí. Creo que vamos a comer aquí mismo. A este restaurante se llega caminando un poco más por la primera avenida donde se encuentra todo. Un restaurante del tipo que estamos buscando. Este refresco que están viendo aquí es importado, no se produce en Cuba. El precio 250 pesos. Al cambio actual, alrededor de unos 80 centavos de dólar. Ya saben que el dólar y el euro aquí suben y no hay quien los pare. En lo referente a la oferta en este restaurante, como en prácticamente todos en Cuba, era bastante limitada. Limitada como la ración que están viendo aquí. Y el amiguito que conocimos en la puerta nos acompañó hasta la mesa. ¿Estás entretenido ahí con eso? ¿Te gusta la mochila? Y entre tanta compañía y la pequeña ración, tuve que ir a buscar algo más. Así se ve el restaurante por dentro. Bastante agradable. Del servicio no me quejo para nada. Sin embargo, pasó algo curioso. Con un plato yo no me iba a llenar. Demasiado poco. Así que espaguetis también. ¿Quién nos iba a decir que Matanzas era la mayor exportadora de miel de Cuba? Las cosas que se aprenden leyendo los cartelitos que ponen en algunos lugares. Bueno, en teoría. Bueno, pues sí, tuve que comerme un espagueti también porque aquello no me llenó, definitivamente no me llenó. Incluso con el espagueti todavía me quedó espacio en el estómago. Me pasó una cosa curiosa en este establecimiento y es que cuando voy a pagar había un jugo que no habían puesto a la cuenta. Habían 250 pesos que no habían cobrado. Voy a pagarle a la cajera, te lo digo, que le faltó jugo, ella lo incluye. Resulta que cuando me da el vuelto, no tenía suficiente dinero para darme el vuelto, ya con la cuenta más alta, ¿no?
y le faltaban 120 pesos por darme, porque no tenía dinero en la caja para darme 120 pesos de vuelta. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Que yo interpreté que eran solamente 20 pesos y no 120. Y voy para atrás a reclamar, miren ustedes, y entonces ella me dice que no, que es que eran los 120 pesos que no tenía para darme. Y bueno, ¿qué cosa? No tenía para darme 120 pesos. Bueno, nada, ahí se quedó los 120 pesos. Ah, importante, en este establecimiento cobran el 10% sobre el servicio. Eso es una cosa interesante. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar una pizza, a ver si tengo suerte, porque ahí venden, pero no había. Voy a tratar de conseguir una pizza para mañana el desayuno, porque ustedes saben que todos los lugares comienzan a trabajar bastante tarde, principalmente 11, 12 de la mañana, y aquí no hay muchas cafeterías, la verdad que no hay muchas cafeterías. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a terminar este video aquí con esa experiencia, que no voy a decir que fue buena ni mala, sino interesante. Díganme ustedes lo que piensan de esto. Y si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares para que vean más o menos cómo está Varadero y cómo van las cosas por aquí. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que veas el próximo video, donde vamos a estar hablando sobre la vida nocturna y Varadero un poco más a fondo. Nada, familia, los quiero. Nos vemos en un próximo video.